Hola amigos, familia, iglesia. El día de hoy queremos compartirles nuestro testimonio de cómo podemos llevar un presupuesto familiar de la mano de Dios. Pues nosotros llegamos para un seminario de finanzas bíblicas y allí nos dimos cuenta que pues las finanzas estaban mal porque teníamos demasiadas deudas, no sabíamos cómo pagarlas, se nos salía el presupuesto, gastábamos más de lo que teníamos, pagábamos con tarjeta de crédito. Bueno, lo primero que empezamos a aplicar fueron los principios de pagar deudas, y las deudas que empezamos a pagar fueron esas deudas chiquitas y deudas que teníamos directamente con nuestra familia. Bueno, ese tipo de deudas las resolvimos en primera instancia y ya después empezamos a pagar las tarjetas, y también aplicamos el principio pues de la honra a los padres, pero ahora sí fue sobre esa idea de honrarlos a ellos. Bueno, dar el diezmo. Esa parte fue muy importante porque antes no sé, fue como muy bonita esa parte porque antes eran demasiadas las deudas, y cuando empezamos a aplicar ese principio, la verdad es que salía para todo, para resolver toda la parte económica. Bueno, pues hace tiempo que pensábamos en que yo estuviera en casa con el bebé, pero por tantas deudas pues eso era imposible porque pues el presupuesto se partía a la mitad, y entonces empezamos hace como 2 años que fue el curso a proponernos que yo iba a estar con el bebé, y pues entonces cuando terminamos de pagar deudas, pues también nos deshicimos de cosas materiales que la verdad es que no estaban sumando, y después ya todo lo que yo ganaba lo mandábamos a ahorro, y lo que José ganaba empezamos a vivir con eso. Entonces cuando yo ya hace como 2 semanas que salí de mi trabajo, y no fue pesado porque ya solamente sabíamos vivir con lo que José ganaba, y ya no dependíamos directamente de ambos sueldos. Al principio fue complejo asimilar la idea de vivir con un solo sueldo cuando teníamos tantas deudas y acostumbrados a gastar en cosas no necesarias en esta vida tan material de hoy en día. Pero a través del curso de finanzas vimos parte de principios de honrar a Dios, a nuestros padres, no deberle a nadie, e incluso, como lo indica, yo como padre de familia, ser cabeza de la misma, y aplicando bien un presupuesto a través de principios bíblicos, supimos ahí llevarlo a cabo. Como comenta mi esposa, empezamos a ahorrar, fue todo un proceso, y a vivir con lo que yo ganaba. Incluso Dios nos empezó a prosperar en cierta parte que gracias a Él también pudimos llevarlo, el presupuesto de un hogar como se debe de llevar, y nos permitió que hoy en día mi esposa esté con Emanuel, y yo también disfrutarlo un poco más de tiempo y de ambos, y sí se puede, gracias a Dios.
¿Por qué nos desilusionamos tanto? Es el tema de hoy. Bienvenidas, mujeres de Dios, mujeres Perla, a esta nuestra cita de todos los jueves a las 6. Una cita corta, pero especial y contundente, donde esperamos que te lleves un refrigerio y un tiempo de mucho apoyo y guía espiritual. Bienvenidas todas y gracias, Belladina, por acompañarnos. Gracias, Marina y Leti, quienes están aquí acompañándonos en el tema de hoy. Vamos a hablar de por qué nos desilusionamos tanto, a la luz del caso de David. Bueno, hay muchos temas en la Biblia, pero vamos a tomar el caso de David, en el que un día él es ungido como rey. Un día el profeta lo unge y le dice: tú vas a ser el rey, tú eres el elegido, tú vas a llevar a una victoria muy grande a este pueblo. Y cuando termina el ejercicio de la oración, el rey David deja su casa, sus ovejas, su comodidad, deja todo y se ve en persecución. El rey del momento, el rey Saúl, le tiene envidia, le tiene celos y lo quiere matar. Entonces llega la desilusión. Yo te quiero aclarar algo: la desilusión hace parte de la vida, pero hoy vamos a aprender muchas cosas acerca de ella para que no te dejes hundir. Ahora, ¿cómo manejaba el rey David esta situación? Yo creo que él se hizo muchas preguntas como: ¿por qué estoy aquí en esta cueva? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que llegue esa bendición? ¿Por qué está pasando esto? No tiene sentido con la oración y la bendición que acabo de recibir. Hola niños y niñas de Sandy Kids, de nuevo soy yo saludándote e invitándote para que continúes conectándote a nuestras reuniones virtuales por medio de la plataforma de Teams a las 5 p.m. Será un tiempo muy especial, sobre todo para divertirnos y para aprender cosas nuevas. Este mes en particular aprenderemos un tema muy interesante y es el Espíritu Santo y sus frutos. Debemos conocer a la persona del Espíritu Santo y todos los frutos que nos ofrece. Así que si estás interesado, conéctate a las 5 p.m. por la plataforma de Teams. Y si tú eres mamá o papá que me está viendo, te invito a que animes a tus hijos para que se conecten a nuestras reuniones. Son tiempos muy especiales en donde aprendemos y sobre todo convivimos como amigos. Si necesitas más información, no dudes en escribirme o en escribirle al líder Ricardo para mandarte el link en donde nos conectaremos. ¡Hasta luego! Hola familia, buenas tardes. Somos Caín Preciado y Carla Costa. Y queremos invitarlos a que se unan al grupo de emprendedores que es los lunes cada 15 días a partir de las 7 de la tarde en nuestra red virtual de Teams. Que aquí lo pueden ver, y los invitamos también a que todo aquel que quiera emprender en algo de la mano del Espíritu Santo, este es su grupo. Te esperamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Queremos invitarlos a este grupo de matrimonios que tenemos todos los viernes. Hablándoles un poquito de nosotros dos, pues somos un par de perdonadores que seguimos reescribiendo nuestra historia, y aquí mi esposo les va a hablar un poquito de los beneficios. Así es, amigos. Pues yo no sé cómo estés en tu matrimonio ahora, no sé cómo estuviste en el pasado y no sé a dónde quieras llegar en tu matrimonio. Lo que sí te puedo decir, que si hoy tienes problemas, en esta escuela en la que te estamos invitando, hay manera de solucionarlos. Henos aquí. Nosotros dos pasamos por algo muy fuerte, y después de que Dios nos ha perdonado y hemos aprendido de cómo salir adelante, aquí estamos yendo a esta escuela. La escuela donde nunca nos graduaremos, pero que todos los viernes estamos ahí. Así que estás invitado, tú, tu pareja, están invitados. Aquí hay manera de solucionar esos problemas, aquí hay manera de aprenderlo. Bienvenidos a los que estén acá.
Y el Salmo 57:1 nos dice lo siguiente, acompáñanos. Dice, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Fíjense que este tipo de situación tan difícil tiene un trasfondo y un tono de mucho aliento para lo que él estaba viviendo y que nosotros podemos vivir. Ahora, más adelante en el Salmo 139, versículo 11 y 12 dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios no es influido por las decepciones, mujer de Dios. Así que nada de estos planes que Dios tiene para contigo van a cambiar. Lo que sí es tenemos que aprender a manejar la desilusión de manera correcta. ¿Evitarla es posible? ¿Evitar la desilusión? No. Va a pasar. Ha pasado, pasará en nosotras, en nuestros hijos, pasará alrededor, pero hoy vamos a aprender a manejarlo, porque el propósito del enemigo es desalentarte, y uno se puede sumergir, incluso deleitar en el desaliento. Uno puede comenzar a ver todo que, uy, sí, no, y empiezas uno a hallar deleite en todos los factores que intervinieron para que te fuera mal, digamos, en esa situación. Pero el propósito del enemigo nunca será alentarte. Así que de lo que se trata es de despejar todas esas sombras de mentira en las cuales te van a decir no puedes, mira lo sola que estás, mira que no eres capaz, fíjate todo lo que te hicieron, definitivamente no eres amada, y si revisas tu historia fíjate todo lo que te ha pasado. Ese es el propósito, hundirte. Pero más el propósito de Dios es poder llevarte por encima de las circunstancias. Así que bueno, a mí me gustaría preguntarte, Marina, ¿cómo podemos identificar esa fuente de desaliento o desilusión? ¿Cómo podemos llegar a ese punto de raíz? Bueno, muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de desilusión y el origen que la provocó, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que Satanás es el elemento número uno en que nosotros nos desilusionemos con gran facilidad. Él es el encargado de poner palabras en nuestro oído. Ustedes saben que siempre uno tiene como un angelito y otro aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Uno tiende a escuchar o la voz de Dios o la voz del enemigo. Cuando uno escucha la voz del enemigo, entonces está escuchando frases como no vas a lograr tus metas, tú no vales nada, no eres diligente, no eres bien parecido, no tienes grandes oportunidades, nadie te quiere, nadie te valora. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno toma ese tipo de cosas, escucha eso, pues va a convertirse en una persona que no va a lograr realmente salir adelante y le queda muy fácil desilusionarse de las cosas. Usted emprendió una meta y una frase de esas se la tumba inmediatamente. ¿Qué ocurre? Que lo que hace el enemigo es acabar con la esperanza, con la ilusión, con la fuerza, con la inocencia que uno realmente tiene. Entonces, ¿qué encontramos? Que definitivamente hay otras áreas que nosotros nos producen desilusión, ¿sí? Por ejemplo, los chismes. ¿Cuántos chismes lo han desilusionado a uno de grandes cosas? Está usted haciendo dieta y otro va y le dice, no, pues es que yo la veo igual de gorda, pues no, ya me desilusioné, ya me desmotivé, una cosa tan sencilla. La falta de perdón también lo lleva a uno a desilusionarse permanentemente. Como uno no perdona, tiene amargura dentro del corazón. Entonces, cuando uno posee amargura, finalmente eso es lo que transmite, y entonces las metas y los objetivos se ven afectados por ese tipo de situación. La ira también es un efecto terrible que causa problemas graves en nosotros mismos. Cuando uno se pone otro punto, cuando uno se pone metas muy altas, esas metas que son difíciles de encontrar, difíciles de alcanzar, ¿qué ocurre? Que nosotros en la vida realmente podemos ponernos metas es de lo fácil a lo complejo, de lo más sencillo. Usted cumple la meta fácil, luego se va con la siguiente, luego con la siguiente. Entonces usted va a cumplir una meta sencilla, levantarme temprano, por ejemplo, es muy fácil, digamos,
yo puedo decirle al Señor, despiértame a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y el Espíritu Santo lo va a hacer. O sea que, pues la fe que yo le pongo, la petición que yo le pongo al Señor la veo realizada. Entonces no me desilusiono de las cosas de Dios, porque a veces uno lo que hace es que si yo no cumplo el objetivo, la meta, le echo la culpa a los otros. Le echo la culpa inclusive a Dios. Dios, si tú podías haberme, en este caso, despertado, ¿por qué no lo hiciste? O sea, tendemos a ser así. Entonces, ponerse unas metas sencillas y fáciles es muy bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Hay consecuencias de las desilusiones. Y una de las consecuencias que encontramos es que la primera afectada cuando uno se desilusiona es la oración. Nosotros nos desilusionamos de algo, ya no oro, ya no hago devocional, me alejo de las cosas de Dios, y entonces aquí sí que vamos a dejar puertas abiertas al enemigo. Esa es una. Otra, por ejemplo, aquí hay un buen ejemplo y es María y Marta. Ustedes saben que eran amigos de Jesús, esa familia. Ellas le avisaron de repente al Señor Jesús que Lázaro estaba muriendo, y el Señor Jesús, ¿cuándo fue a atender la situación? 4 días después de que se murió. Entonces alcanzaron a vivir la desilusión. Sin embargo, el Señor llegó, a ellas les pareció muy bien, pero el Señor tenía algo muy especial, sumamente importante, que quería mostrar, y era que iba a levantarlo a él de la tumba, ¿sí? Y que eso fue lo que hizo. Entonces nosotros ahí nos damos cuenta que lo que debemos dejar es actuar al Señor, que Él tiene cosas muy superiores para nosotros. No obremos en nuestra propia opinión, dejemos que el Señor haga en nosotros cosas importantes. También podemos ver que la mente dividida es un problema gravísimo. Esa es una de las consecuencias, porque ¿qué hace uno? Cuando tengo una desilusión, tengo mi mente dividida entre las cosas negativas y las cosas positivas, creer en Dios, esperar en Él y demás. ¿Qué ocurre? Como yo me desilusioné, estoy molesto, estoy bravo. Aparte de eso, que cuando hay desilusión, lo primero que hace el enemigo es traerle las cosas que vivió. Por ejemplo, si de pequeño a mí me dijeron, tú no puedes, no eres capaz, no tienes mucho valor, realmente cómo te comparas con esa persona si estás muy pequeño, tienes menos estudios y demás. Cuando a uno le pasa una situación así, lo primero que le viene a la mente son todos esos pensamientos. O sea que como que me confirmo yo en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo la mente dividida en dos cosas, en dos pensamientos. Cuando yo acudo a estudiar, por ejemplo, la palabra de Dios, ¿acaso no le ha pasado que no entiende nada, que súper se distrae con frecuencia? Es por eso mismo, porque nosotros tenemos la mente dividida en dos cosas. Ojo con ese punto. Bien, y podemos también estar mirando que cuando la mente está dividida, se produce algo que es la ira, el enojo. La ira es más externa. Me desquito con el primero que aparezca, o me desquito continuamente con los que me rodean, porque tiende a ser así. Al que más amo, más con ese más me desquito, más insulto, más molesto, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que la ira, que cuando usted no es explosivo, sino dice yo me contengo, es cuando la ira se queda interna, y esa ira interna se llama depresión. Esa es la cosa más tremenda, porque la enfermedad de este siglo, y más en esta pandemia, pues es la depresión, ante semejantes circunstancias tan difíciles, económicas, financieras, laborales, personales, el encierro, a veces la falta de dinero, la falta de trabajo. ¿Qué es lo que hace? Que realmente yo me deprima. Y la depresión sí lo lleva a uno a otras situaciones mucho más fuertes, que le cuesta a uno un poco salir, pero de igual manera, cuando nosotros nos damos cuenta y reconocemos que la depresión es la que me está afectando, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos salir de ahí de una forma sencilla. Miremos un ejemplo de eso. Por ejemplo, cuando Jonás fue enviado por el Señor a predicar el arrepentimiento a Nínive, resulta que Jonás estaba en contra. Él decía, ese es un pueblo enemigo, ese es un pueblo malo, yo no voy a ir por allá. Él quería que se hiciera su voluntad, y de hecho no quiso ir. El Señor buscó su estrategia, lo llevó en un pez y lo vomitó allá, si se acuerdan bien la historia. ¿Qué ocurre? Que él proclamó el arrepentimiento y todo, y ese pueblo se arrepintió, porque el Señor realmente quería tener misericordia de ese pueblo y quería salvarlo. Pero entonces él se quedó deprimido, molesto y triste, porque el Señor hizo eso con el pueblo. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Estamos deprimidos porque el Señor
hace las cosas en su propia voluntad, pero nosotros queremos que se hagan las nuestras. Eso es lo que nos está ocurriendo. Muy bien. Entonces, como este ejemplo que nos comentas, Marina, uno se termina volviendo exigente, crítico y todo, pues enojado, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Verdad? Y nos cuesta trabajo unirnos a esa felicidad, a ese reconocimiento. ¡Uy, fuiste perdonado! ¡Qué bien!, ¿no? Más bien nos quedamos como que... Y ahora tú tan feliz después de todo lo malo que hiciste antes y ahora estás feliz. Eso no me parece justo. Bueno, en fin, así como por ser muy escueta con este ejemplo. Pero bueno, tomemos nota. Ahora me gustaría que, Bella, tú nos comentaras cuáles son esos puntos para superar la desilusión. Anotemos, yo te invito a que tomes nota de los pasajes y de los aspectos para que oremos al final. Sí, claro que sí, me tocó en esta mañana compartirles de los pasos de la desilusión. Y bueno, en esto que nos comentaba Marina, lo que es el objetivo de la desilusión, hay dos vertientes, y una es que nosotros nos podemos centrar y enfocar en las mayores bendiciones que Dios nos puede dar, o si no, todo lo contrario, rechazar la fe que nos llama a Dios a mantener, a tener esa relación con Él. Y nosotros pues a veces cuando vivimos de esa manera es muy difícil salir de todas las desilusiones que estamos viviendo. Hoy en día vivimos en un mundo caído, en el cual estamos cansados, cargados, desilusionados, desanimados. ¿Cuántas veces hemos visto personas, por ejemplo, que una persona ya adulta mayor, que tuvo un trabajo en el cual pasó toda su vida sirviendo y dando lo mejor de sí, y al final de cuentas por alguna cuestión lo despiden? Entonces, si se ve eso sumado a las situaciones familiares que está viviendo, pérdidas, si está pasando por problemas con su esposa, sus hijos, todas esas situaciones sumadas, la persona termina cansada, desilusionada, con un vacío en su vida, sin entender por qué le está pasando todo esto. Y muchas veces como cristianos nos preguntamos, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué me toca vivirlo? ¿Dios no está escuchando mis oraciones? O sea, son preguntas que muchas personas están viviendo pensando que están solos, y no es así. O sea, siempre Dios está con nosotros, y aunque sabemos que vamos a enfrentar en algún momento de nuestras vidas desilusiones y vamos a pasar por aflicción, igual tenemos que saber que no estamos solos, pero muchas veces no permitimos a Dios que trabaje en nuestra vida, y por eso estamos pasando muchas veces estas situaciones. Y bueno, quiero que vayamos a Proverbios 3:5. Aquí nos habla, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto habla que no nos apoyemos en nuestros propios pensamientos. Y bueno, aquí les voy a invitar a que también vayamos a Salmos 51:17. Dice, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Aquí nos habla que nosotros, si tenemos un corazón de arrepentimiento, como nos decía Marina, si reconocemos qué cosas nos han llevado a vivir estas situaciones, muchas veces las decisiones que tomamos equivocadas, esto nos va a entender que si tenemos un corazón constricto, humillado ante Dios, y reconocemos que necesitamos de Él, nos va a llevar a un quebrantamiento y a reconocer que sí necesitamos a Dios en nuestra vida y no estar rechazando lo que Él tiene para nosotros y todas sus promesas. Les voy a dar los puntos a continuación, si gustan tomar nota. Tenemos que saber que no estamos solos. El único que puede cambiar nuestra vida en victoria, las situaciones que estamos viviendo, es Dios. Si nosotros nos mantenemos de la mano de Dios, confiando en todo momento que Él va a actuar en nuestra vida, Él nos va a dar esa firmeza, esa confianza, ese consuelo de que cualquier situación que estemos pasando, Él está actuando y trabajando en ello. Nos podemos ir en el segundo punto, que es vencer la desilusión y soltar el pasado. Eso es algo muy importante. Cuando tú estás cansado y te sientes culpable, si estás culpándote de las situaciones que estás viviendo muchas veces, lo guardas. Cuando tú lo guardas, eso no te permite seguir adelante en las situaciones que estás viviendo. Entonces es muy importante soltar el pasado, dejar la desilusión y enfocarte en lo que es en la palabra de Dios, porque Él te escucha, que tengas esa confianza que tu oración sí está siendo elevada a Dios, al cielo, Él te está escuchando. Entonces que tengas esa confianza. Y vamos aquí a nosotros en Santiago 5:16, dice,
confesad nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto nos habla que si nosotros estamos en esa relación con Dios, esa oración eficaz sí llega a Dios cuando nosotros realmente estamos abriendo nuestro corazón y es un corazón dispuesto. Si pedimos perdón, Dios escucha nuestras oraciones y podemos ver que Él va a estar obrando en nuestras vidas. Ese es el segundo punto. Y vamos al tercer punto, que dice que Dios permite que sane nuestra alma. Si nosotros tenemos un corazón dispuesto, Dios permite que sane nuestra alma, que todo ese dolor, ese sufrimiento que estamos viviendo, que estamos pasando, ese quebrantamiento en Dios, cuando ponemos ese anhelo en Dios, Él renueva nuestras fuerzas, Él cambia nuestro pensar, renueva nuestros pensamientos para que nosotros entendamos que cada una de las cosas que nos ha tocado vivir tiene de alguna manera un propósito en nuestras vidas, que todo lo que estamos pasando no es indiferente Dios a todas esas situaciones. Entonces eso es muy importante, que nosotros dependamos totalmente de Dios para que Él pueda sanar nuestras almas. Y bueno, estos son los puntos que les puedo compartir, que podemos estar trabajando día a día para que podamos trabajar con ese desaliento. Dios siempre nos va a animar, nos va a alentar en cada situación que estemos pasando. Excelente, Bella. Es así como nos damos cuenta que Dios sí está al tanto de nuestras vidas en medio de toda desilusión. Ahora, ¿cómo hacemos para recuperar ese gozo? ¿Cómo hago yo para encontrar ese gozo? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo hago para volver a oxigenarme y tomar esas fuerzas? Bueno, pues el gozo de Dios no está basado en nada de lo que pueda presentarse en este mundo, ¿verdad? El mundo en el que vivimos actualmente pues no tiene nada bueno que ofrecernos para encontrar ese gozo, ¿verdad? Y este gozo se viene arraigando en una promesa eterna que usted recibió por medio de Jesucristo. Y cuando usted le entrega esa fe completamente a Él, Él salvará pues a su persona de todos sus pecados y también de esa muerte eterna. ¿Sí? Y aparte que vamos a gozar, Él nos dará la gracia de poder vivir una esperanza en cualquiera de las circunstancias que pues nosotros estemos viviendo, como pues es el día de hoy, ¿verdad? Y pues muchos de los creyentes tenemos a veces que recordar cuáles son sus caminos, porque nos olvidamos de ellos y es cuando también entramos a esa desilusión y el desánimo. Y los caminos que tenemos en Él pues son muchos y a veces parecieran ser cualidades de Él que pues pues también lo son, pero básicamente nos llevan a ese camino para poder salir de esa situación. Y uno de ellos es que Él nos ama con un amor eterno. Él jamás se va a cansar de amarnos. Él también ama con nos ama de una forma muy especial, porque siempre va a estar con aquel que está en comunión con Él. Él está cercano en todo momento, en cualquier circunstancia, proveyendo de una solución a cualquier circunstancia o dificultad que estemos pasando. Y lo mejor de todo es que también Él lleva todas nuestras cargas. Él quiere que nosotros podamos estar viviendo una vida más ligera, más light, ¿verdad? A veces queremos llevar el menos peso posible en nuestro cuerpo. Bueno, pues Él quiere que llevemos una vida más aligerada y que el camino de la vida sea más llevadero, y cuando nos cansamos, créame que Él nos carga, Él nos lleva y nos pone en un sitio más tranquilo, más ligero. Y pues bueno, también debemos de tener una esperanza en la vida, y el tener una esperanza es contagioso, es muy, muy contagioso, y hay que pensar en todas las personas que nosotros conocemos y que están pudiendo pasar ahorita por una situación muy difícil. Y es fácil decirlo en este momento, en este mundo ahorita que estamos viviendo, ya lo expresaban ustedes con esto de la pandemia, tantas circunstancias, tantas cosas, desempleo, la enfermedad misma, que lo llevan a uno al desánimo, ¿verdad?
Entonces, esto nos lleva a tener algún tipo de problemática, de desilusión y de desánimo. Y pues con este tremendo sufrimiento en el mundo, pues tenemos que estarnos alentando unos a otros. Y cuando nosotros alentamos a alguien que está sufriendo, créanme que lo que vamos a recibir nosotros pues es una bendición enorme en nuestra vida. Y primero debemos de recordar que Dios jamás ha dejado de cumplir ni una sola de todas sus promesas que Él nos hace en su palabra. Y pues hay una esperanza incluso para la situación más tenebrosa que para nosotros pudiera ser, y es que en Jesucristo encontramos esa luz eterna, esa luz que nos ilumina cuando nosotros estamos cegados por la desilusión, por la problemática, y cuando nos sujetamos a Él es cuando podemos ver claro cuál es la respuesta a esta situación, ¿verdad? Entonces, por tanto, cuando aprendemos a ofrecer nosotros una esperanza a quien está sufriendo, simplemente estamos haciendo lo que nuestro Padre Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Y podemos verlo en Romanos 5:5, que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y pues estamos pues ofreciendo una esperanza que no avergüenza, ¿sí? Y el hecho es que la esperanza y la desilusión simplemente no pueden coexistir. No puede estar una persona esperanzada a algo y al día siguiente ya está desilusionada. Ya porque sería como bipolaridad. Sí, exactamente. Entonces, pues esto no puede coexistir, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en la palabra en el Salmo 42:11, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y fíjense pues lo que dice aquí, que por qué se turba mi alma dentro de mí, ¿sí? Hay que esperar en Dios, porque todavía tenemos que esperar para alabarle. Entonces pues nosotros debemos de estar ahí en todo tiempo esperando en Él. Y pues en segundo lugar, igual que la esperanza que es contagiosa, tenemos lo que es la desilusión, que también puede estar creando este mismo efecto en todas las personas que están en nuestro alrededor, ¿verdad? El desaliento, el cinismo y la ira son solamente una de las cosas las cuales pueden afectar a todos nuestros amigos, a los familiares y a los compañeros de trabajo, ¿verdad? Y a todos nos ha pasado por alguna situación experimentar este tipo de circunstancias. Y pues a veces tomamos el teléfono y llamamos a un familiar o a un amigo pues tan solo para decirle hola, pero en cuanto terminamos la llamada estamos como que con esa pregunta de ay, ¿para qué le llamé? O sea, mejor ni le hubiera llamado, renegamos porque en ese poco tiempo experimentamos pues saber todas las cosas malas que él está viviendo y nos vuelca a nuestra situación de lo que nosotros estamos viviendo, y entonces nos entra como el desaliento, ¿no? A nosotros mismos, porque también reconocemos como que estamos en las mismas circunstancias, si no en las mismas, pero sí tenemos situaciones también difíciles que estar viviendo, ¿verdad? Y pues cuando esto ocurra, pues es bueno recordar que la desilusión no va a durar toda la vida, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que esto va a durar nada más un tiempo. Y pues si usted está pasando por alguna enfermedad grave, puede sentirse como si esta enfermedad fuera a durar de por vida. Y es entendible, la verdad, porque todo el padecimiento que se vive con una enfermedad grave pues es dolorosa, es decaimiento, el ver sufrimiento de la familia, entonces pues es muy difícil. Pero he conocido a creyentes que están viviendo la situación de una enfermedad de cáncer y ellos permanecen muy fiel, ellos permanecen firmes ahí con esa fe en creer en Dios, pero sin embargo veo a otros en donde tienen un decaimiento y caen en lo más profundo de la depresión, que incluso pues por su pensamiento ha llegado a pasar el deseo de dejar de existir, ¿no? Ya mejor que
pues que Dios me recoja, ya para qué vivir así, no tienen ninguna esperanza, ¿verdad? Y pues el apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:13, dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces estamos viendo en este contexto donde Pablo usa la palabra tentación para decir sufrimiento, desilusión y prueba, porque en las pruebas es donde más vamos a denotar nosotros la confianza en Dios, ¿verdad? Y pues la palabra griega peiras, que significa pues es una prueba con un propósito y efecto, pero beneficioso, que es lo que podemos ver aquí en 1 Corintios, que dice aquí, que sino que dará también juntamente con la tentación, o sea, junto con la tentación, con la prueba, Dios nos va a dar esa salida. Entonces aquí es lo que dice el significado de esta palabra, que es un propósito y efecto, pero beneficioso. Y Dios las permite, pero solamente con el propósito de un refinamiento espiritual, ¿sí? Un crecimiento, mediante el cual nosotros nos vamos a ir pareciendo más y a tener una semejanza más a su Hijo, a Jesucristo. Y pues el objetivo de Dios es siempre el acercarnos a Él. Y es algo hermoso, porque hay veces que nosotros nos alejamos y Él está buscando cualquier cosita como para, vente para acá, vente para conmigo, ¿verdad? Entonces es algo hermoso. Y pues quiere formar nuestra vida de modo que refleje con ella su amor, su misericordia, su gracia y toda su fidelidad a nosotros. Y pues una vez que nosotros conocemos los motivos de la desilusión, pues también debemos de comprender que hay una forma correcta, pero también hay una que es incorrecta para responder a las pruebas de la vida, ¿sí? Y la forma incorrecta pues es convertirnos en críticos. Cuando vemos la situación y estamos más que ayudar, estamos criticando a las personas, ¿verdad? En cínico. Y después de todo esto, pues viene también lo que es la depresión, que nos lleva ahora sí al hundimiento. Y pues estas son las evidencias de la obra en que Satanás actúa, como lo mencionaba Marina, en donde vamos a escuchar pues su voz y vamos a permitir que Él entre a nuestra vida y pues entrando pues de una forma dándonos ese temor, el temor a seguir adelante. Y pues la verdad que un creyente no debe de permitir que Satanás lo ataque de esta forma. Frente a todas esas preguntas que te puedes estar haciendo en este momento, ¿por qué estoy aquí en este lugar? ¿No se supone que yo había hecho todo bien para formar este proyecto de vida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi relación con mis hijos? ¿Qué pasó con mi matrimonio? ¿Qué pasó con mi trabajo? Si he venido haciendo todo bien, ¿qué sucede? Frente a todas esas preguntas, que pueden ser muchísimas, como que no se supone que debió haber muerto el que iba manejando borracho porque murió el inocente, y tantas cosas tan fuertes. Hay veces que solamente hay una respuesta para todo eso, y es que aún Dios está contigo, aún Dios te ama, aún es tu Padre. Y así como la desilusión es algo tan contagioso, la esperanza lo es. Que el consuelo que tú recibes hoy de parte de Dios va a servir para consolar a muchas otras personas. Pero yo quisiera que tú pensaras en algo, y es frente a estas alternativas de ilusión o desilusión, más bien cambiar la palabra ilusión por esperanza. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué decisión podemos tomar? Bueno, y en este momento realmente lo que tenemos que hacer es reconocer que la desilusión se puede superar. No se ponga a mirar el cómo, siempre mire la reacción que toma. La reacción que usted tome frente a la desilusión, esa va a ser una respuesta positiva o negativa. Y la misma palabra de Dios realmente nos enseña a nosotros. Vamos a leer aquí un versículo de Hebreos 12:11, nos enseña, nos dice:
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiere decir que la disciplina o el entrenamiento en la disilusión nos ayuda a confiar en Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea que la disilusión del todo no es tan mala. Nosotros tenemos disilusiones amorosas, tenemos disilusiones con los hijos, con el esposo, con la familia, con los hermanos, con los vecinos, con el trabajo. En todas partes tenemos disilusiones. Es más, yo me atrevo a decir que tenemos disilusiones varias durante cada uno de los días. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con las disilusiones? Si nosotros nos quedamos así, estamos almacenando mucha amargura, pero si nosotros soltamos eso y nos ponemos en las manos de Dios y vamos aprendiendo de cada desilusión, lo que vamos a obtener es unos buenos hábitos, una disciplina, porque de las cosas malas que me pasan, uno realmente es que aprende y se fortalece. Así que la disciplina siempre nos hará avanzar, siempre nos hará hacer mejor las cosas a la próxima, y uno va aprendiendo, y eso es lo que Dios quiere también de nosotros, que confiemos en Él en la medida en que vayamos aprendiendo. Es un centro de entrenamiento. Y vamos a leer qué dice Romanos 8:35. Dice de la siguiente manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y continuamos con el verso 37 y 38. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué el Señor nos da esta palabra? Porque nosotros debemos aprender a ser firmes y fortalecidos en la palabra de Dios y saber que absolutamente nada de las cosas negativas, malas o los problemas que nos vienen nos van a hacer daño siempre y cuando estemos fundamentados en el Señor. Ahí sí, como dice el versículo, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Así es. Entonces, cuando nos vemos tentados a que alguien nos da por ejemplo, esta palabra tan poderosa de vida, y tú estás viviendo una situación difícil, de pronto te ves tentado a decir, pues para usted es fácil decirlo porque no está en mis zapatos, usted no es la persona que está viviendo esto. Pero ¿quién escribió esto? El apóstol Pablo creo que es de las personas que más ha escrito sobre el gozo, si no me equivoco. En varias de sus cartas habla acerca del gozo. De hecho, es como una instrucción: regocijaos siempre. Pero veamos con qué autoridad lo dice. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24 al 28, dice lo siguiente: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo y la fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas de lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pues Pablo tuvo la oportunidad de desalentarse muchas veces. Es el que más habla del gozo, y como uno de los pasajes favoritos de mi hijo es cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel injustamente y empezaron a alabar a Dios. Esa fue la reacción. Estamos acá presos, tenemos unas cadenas, no me acuerdo cómo se llamaban, grilletes pesadísimos en los pies, o sea, la posibilidad de escaparse de ahí era nula. Mas sin embargo dijeron: bueno, Pablo, Silas, alabemos a Dios, y empezaron a hacer tal alabanza, y no se imaginaron que la fuerza del gozo que produce la alabanza fue que un terremoto abrió las celdas, rompió las cadenas, y eso es justamente cuando viene el gozo. El gozo tiene tal fuerza y tal unción y tal poder que, créame mujer, que se va a sorprender
de lo que todo esto va a impactar en medio de donde está, porque el carcelero iba a quitarse la vida, porque habían personas y iglesias esperando un mensaje. Y créame, mujer, que hay personas esperándole a usted, a que vaya con una buena noticia, a que salga de la celda, a que se rompan sus grilletes y vaya entonces a dar una buena noticia y una palabra de aliento. Así que esa cárcel donde quizás estamos, donde decimos no voy a salir de esto nunca, es muy difícil. Simplemente cierra sus ojos y diga lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto que estoy viviendo realmente es muy difícil y muy complicado, pero todo lo puedo en Cristo. Y pues váyase el Señor Jesucristo todavía más que el apóstol Pablo, toda la autoridad para hablar del gozo en medio de las circunstancias. Ese gozo cuando él llevaba la cruz y decía, es que allí está la salvación de mi hija, allí está la salvación de esta mujer. Por eso el gozo fue lo que le permitió llevar esa carga con un corazón abierto al Padre. Así que bueno, Belladina, cuéntanos un poco acerca del plan maravilloso que Dios tiene para nosotras. Sí, claro que sí, yo les platico. En algún momento tú, mujer, comprenderás que todas las situaciones que Dios permitió en tu vida tienen un propósito, y muchas veces sobrepasa nuestro propio entendimiento el por qué las decisiones de Dios muchas veces no las comprendemos. Pero si nosotros nos recargamos en la palabra de Lucas 18:27, aquí podemos ver que nos dice, Jesús dijo, lo que es posible para los hombres es posible para Dios. Así que tú descansa y confía en esa palabra de poder en tu vida, tómala para ti, para mí, para todos. Es esa palabra que podemos confiar, que Dios tiene para nosotras cosas grandes que podemos esperar. Y bueno, les quiero desmenuzar un poquito lo que es una promesa que Dios tiene para nuestras vidas, lo que es en Salmo 23, que este salmo es maravilloso y podemos descansar en eso. Les voy a compartir Salmo 23. Nos habla primeramente, Jehová es mi pastor. Aquí nosotros podemos entender que podemos tener una relación, si nosotros los decidimos, con Dios. Él puede ser nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro guía. En todo momento podemos recurrir a Él. También aquí donde dice, nada me faltará, tendremos el suministro y la provisión de Dios, podemos confiar en eso. Lugares delicados pastos me hará descansar. Podemos tener ahí el descanso, el consuelo, el reposo en Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí nos habla del cuidado, el frescor en nuestras vidas cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando Él mora en nosotros. Él nos guía en todo momento. Confortará mi alma, me dará dirección, me dará sanidad. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sabemos que ahí vamos a tener la orientación, el discernimiento, y que entenderemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque nosotros pasemos tribulación, pasemos pruebas, vamos a comprender que siempre Dios actúa a nuestro favor en todo momento. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es que si nosotros tenemos fe y confiamos en Él, vamos a experimentar su fidelidad y su protección en nuestras vidas. Tu vara y tu callado infundirán aliento a mi vida. Me infundirán aliento. Te quitará todo temor. Eso tendrás esa confianza de que Él te quitará temor. Y aún con Él te dará esa esperanza y fortaleza para seguir. Aderezarás mesa delante de mí. Tendremos su provisión y nos cubrirá, nos resguardará. Dice, en presencia de mis angustiadores, ahí tendremos el resguardo de Dios en nuestras vidas. Donde nos habla de ungirás mi cabeza con aceite, tendremos la unción de Dios y mi copa estará rebosando, estaremos llenos del Espíritu Santo, porque lo estamos permitiendo en nuestras vidas. Tendremos abundancia y permitiremos que obre el Espíritu Santo en nosotros. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahí tendremos la confianza absoluta de que Jehová
está con nosotros, Él en todo momento nos dirige. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días, tendremos vida eterna y siempre estaremos en la presencia de Dios. Esta es una promesa de Dios para nuestras vidas hermosa y es una palabra que podemos tomar para nosotros cada vez que estemos en desaliento y desánimo. Los invito a estar reflexionando y meditando en la palabra de Dios en todo momento. Así es. Entonces, lo importante y lo clave es la paz que produce el objeto de mi fe, no tanto mi fe, sino el objeto de mi fe. ¿En qué creo yo? Nosotros podemos dudar de muchas cosas, pero la invitación es a no dudar del carácter de Dios, lo cual es el objeto de mi fe. Y bueno, yo creo que aquí lo importante también es ver que David admitió que tenía un problema, ¿verdad? Sí. Coméntanos un poquito de eso, Leti. Bueno, David admitió que tenía pues un problema y no trató de negarlo, ni trató de desalentarlo. Simplemente pues él se sentía en tinieblas. Yo creo es como cuando uno se siente así agobiado de tantos problemas que no ve la luz ni la puerta, ¿verdad? Y se sentía pues presionado. Pero recordemos que él había sido ungido por Dios para ser el rey de Israel, pero Dios todavía no lo había colocado en el trono, ¿verdad? Y pues cada día David lo vivía con una promesa que Dios había puesto en lo más profundo de su corazón. Y pues tenemos que preguntarnos pues cuántas veces Satanás no se puso a susurrarle en el oído, nunca vas a ser rey, o vas a morir en batalla antes de subir al trono. Entonces pues todo esto que el enemigo nos puede estar también susurrando a nosotros nos puede llevar a estar viviendo una situación de desánimo, de desilusión. Y pues la existencia del enemigo pues está basada en crear en nosotros temor, y este temor nos hace que nos alejemos de Dios, de esa área, esa atmósfera donde encontramos ese amor y ese cobijo en Él, y nos aleja a través de la duda, ¿sí? Que estamos pidiéndole mucho a Dios por algo y resulta que pues ahí está Satanás, y empezamos a dudar del poder de Dios y de lo que Él puede hacer, ¿verdad?, ante esa petición. Y sin embargo David nunca dudó. Él tenía una relación muy personal y amorosa con Dios, y sabía que pues a su debido tiempo todas y cada una de las promesas que Dios le había hecho iba a ser cumplida. Incluso él tuvo algo muy especial, que al saber que si Dios no cumplía alguna de sus promesas o incluso todas, él iba a seguir confiando en el Señor, ¿verdad? Entonces pues esto es un ejemplo que nos deja a nosotros, que podemos estar pidiéndole a Dios nosotros todos y cada una de nuestras necesidades, pero créame que a veces nosotros creemos que lo que pedimos va a ser de bendición a nuestra vida, pero solo Dios sabe, o sea, lo que es de bendición. Sea bueno o malo para nosotros, lo podemos justificar quizás como que esto no es bueno, esto es sufrimiento, esto es doloroso. ¿Cómo Dios puede saber que esto es bueno para mi vida? Pues créanme, así lo es de bendición. Y no lo vemos hasta después de que pasa pues un tiempo, pero así es. Entonces, incluso David había aprendido un principio pues básico que viene en Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Y este versículo va unido con en Hebreos 11, ahí mismo capítulo 11, 32 y 33, que empieza el 32 con una pregunta que dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Entonces vemos aquí todas estas personas que exhibieron una fe poderosa, ¿sí? Y recibieron la aprobación de Dios, y queda claro que la fe la fe debe de ser sincera,
en ese Dios personal que tenemos, ¿verdad? Y pues aquí vemos que lo principal de la fe es que tiene que ser verdadera. Bueno, aquí una duda que muchas mujeres han sacado a la luz y es, ¿realmente es Dios el que me manda estas pruebas? O sea, Dios todo el tiempo me va a estar enviando pruebas o tentaciones. ¿Es eso cierto? ¿Será que Dios trabaja de esa manera? Bueno, fíjese que aquí David, hablando del rey David, como es el tema que estamos hablando ahorita, él se da cuenta que no, la prueba no se la mandó Dios. Eso fue ya un problema personal en el cual quiso meterse. Sin embargo, Dios sí lo permitió, ¿sí? Y lo permitió con un propósito específico. Lo permitió para que él entendiera, porque Dios le ha dado un entendimiento y le ha dado discernimiento. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que David inmediatamente recuerda lo que se le enseñó, recuerda los principios de obediencia. Por lo tanto, entonces la reacción de David frente a esta situación que no le mandó Dios, pero que sí permitió que la pasara, la situación es alejarse inmediatamente y volver de inmediato a Dios. Él lo que hizo fue volver los ojos a Dios de inmediato, pedir perdón, arrepentirse y pedirle que se haga la voluntad de Él sobre su vida. Entonces se negó realmente a darle la oportunidad de ataque al enemigo, y eso es lo que debemos hacer nosotros. No dejarnos vencer por el enemigo ni abrirle las puertas a que él haga conmigo lo que quiera, porque el enemigo vino, como dice la palabra de Dios, a robar, matar y destruir. Bien, y aquí David lo que hizo fue aprender. Él tenía entendimiento, tenía conocimiento de Dios, sin embargo aprendió. Y yo le pregunto, ¿quiere usted también aprender de la situación que le está pasando, de la desilusión que tiene? Porque ahí es donde está la clave del asunto, en si yo quiero aprenderlo y yo quiero enfocarme en sus caminos y confiar en el Señor, o si quiero quedarme así. Nunca es tarde para aprender, y estamos en proceso de aprendizaje permanente, aun cuando conozcamos mucho de la palabra de Dios y seamos fieles, digamos. En muchas ocasiones, aunque nosotros tendemos a ser infieles con el Señor permanentemente, lo que tenemos que buscar es qué aprendo de aquí, y aprendida la lección no la vuelvo a repetir. Así es. David nunca desvió su atención, siempre se mantuvo en Dios. Y pues en nuestra vida llegarán momentos en donde vamos a recibir información contradictoria. Una persona nos puede hablar sobre algo, dar consejos, pero nuestra mente nos va a guiar a otra dirección. Y pues sí, hay un conflicto dentro de usted que nos pueda llevar incluso a tener esa inquietud y el desánimo, pues en nosotros está en pedirle a Dios, ¿sí? Y más que nada en hacer lo que hizo David, que fue entrar en oración y pedirle a Dios. Y yo quiero invitarle a ustedes que están ahí en su hogar, en un lugar muy especial, que si quieren pues doblen rodillas y se pongan en una postura de adoración a Dios para pedirle a Él y entrar en oración para nuestro Dios. Y yo las invito pues a que cierren sus ojos para pedirle a nuestro Padre Dios. Gracias, Señor, por este día, por esta tarde, Señor, en el cual recibimos de tu palabra, de tu enseñanza. Y, Señor, queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón, que nos muestres, Señor, lo que tú tienes para nosotros y qué es lo que tenemos que hacer en cómo resolver cada situación que se nos presenta en este tiempo de tribulación, Padre, en cada sentimiento de desilusión que el enemigo, Señor, nos ataque. Ayúdanos, Señor, a escuchar solamente tu voz, porque no queremos entrar en desánimo, entrar en esa duda, Señor, del enemigo que crea en nuestro pensamiento, para que podamos hacer, Señor, tu voluntad y juntamente contigo y tu Espíritu Santo poder tener esa guía clara, Señor, a través de esos tiempos de problemas que van a ser para nosotros enseñanza día con día,
en el cual podemos ir viendo, Señor, tu mano amorosa que se extiende para con nosotros. Y queremos, Señor, que tú seas esa fuente de nuestra fortaleza, esa fuente de vida, esa fuente de agua fresca que llega a nuestras vidas cansadas y desilusionadas, Señor, que nos van a volver a dar ese ánimo y esa fortaleza que solamente en ti podemos encontrar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mujeres de Dios, mujeres Perla, estamos muy agradecidas con Dios por los testimonios que nos han escrito, por las sugerencias también que nos han dado. No duden en estar en contacto con nosotras. Escríbanos a este número de WhatsApp y pueden contactarse con cualquiera de nosotras. Como compañeras de oración estamos prestas a acompañarles, a servirles en lo que el Señor nos permita, con mucho cariño. Así que pues les esperamos dentro de 8 días a la misma hora, el próximo jueves, con un tema muy especial. No se lo pierdan. Muchas gracias. Adiós.